Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada octava. Episodio séptimo. El buen samaritano. Comenzaré este relato diciendo que durante mis primeros años de estudiante en la Facultad de Artes de mi universidad, el consumo de cannabis era algo absolutamente normalizado entre los estudiantes y hasta en algunos profesores, me atrevería a decir. La gran mayoría de las personas que consumen esta planta experimentan relajación, hipersensibilidad a los estímulos sensoriales y algunos estados hilarantes. Lamentablemente, habemos una minoría de personas que pueden llegar a experimentar un brote psicótico, como fue en mi caso particular. Debo añadir que en mi caso personal tal vez tenga que ver el hecho de que existen algunos casos de esquizofrenia en mi familia. Pero precisemos esta palabra. Esquizofrenia es una palabra que asusta, una etiqueta que predispone a la mayoría de las personas a pensar en algo peligroso y lamentable. Nada mejor que explicar o relatar en qué consiste el episodio psicótico particular de la persona que se está hablando, para saber exactamente de qué estamos tratando de explicar y no entregarse a especulaciones monstruosas que nacen del desconocimiento de la situación particular. A lo largo de este relato me propongo acercarlos a este universo acerca del cual existen muchos prejuicios. También quiero dar un rostro humano a la experiencia psicótica, abordar lo que algunos llaman locura desde su propia lógica y coherencia, ya que por si no lo saben, hasta los delirios y estados no ordinarios de conciencia tienen su propia lógica y coherencia. Mis primeras experiencias que me condujeron a un mundo distinto estuvieron ligadas a los sentidos del tacto, del gusto, la vista. Durante estos estados, la trivial experiencia de ver o comer eran vividas como si fueran sucesos completamente nuevos y extraordinarios. Me hacía consciente de los miles de detalles que contienen los actos automáticos más sencillos de la vida. Era algo asombroso, era como ver, oír, tocar, respirar, comer, tomar el sol, caminar, todo como si fuera por primera vez. Sé que hay bastante literatura al respecto, de manera que no pretendo con esto estarles contando nada nuevo. Las personas que se han interesado en este tema conocen bastante, ¿no es cierto?, acerca de todo estos mundos alucinógenos, esta entrada a estos mundos y a estos estados no ordinarios de conciencia. También esto tiene una representación en el arte, en la música, etc. Bueno, después de este corto periodo comencé a tener pensamientos absolutamente nuevos, a falta de encontrar otra palabra, y a construir teorías originales acerca de cómo funcionan algunas realidades. La creación de neologismos y el escuchar voces tan característicos de los llamados esquizofrénicos vinieron después, pero esto constituyó una parte muy mínima de un proceso complejo cuya realidad me propongo explicar. Este periodo de mi vida fue la iniciación a una nueva interpretación del mundo. Todo cuanto ocurría en mi vida era interpretado como un signo, como un símbolo, que tenía un significado o un mensaje personal dedicado a mi vida.
Esto me permitía tomar decisiones. Creo que esta manera no racional de interpretar la realidad se parece a la forma en que tal vez las sociedades antiguas, precientíficas, entendieron el mundo. Sé que en la actualidad algunas culturas como la gitana conserva algunos de estos rasgos. Sea como sea, me considero un sobreviviente de esta experiencia, ya que los primeros que acusaron cuenta de que algo no normal, por decirlo así, estaba ocurriendo, fueron mis familiares más cercanos, quienes me derivaron a una institución psicológica, psiquiátrica. Mediante algunas sesiones me pude dar cuenta que la idea era medicarme, pero por parte de estos profesionales no había ninguna intención de entender la causa o la naturaleza de estos estados llamados psicóticos o de alteración de la realidad. En realidad, ¿cómo podrían si ellos solamente manejaban un vocabulario racional? De manera que ellos no se molestaron en sumergirse en el mundo que yo estaba experimentando. Para ellos esto era una experiencia que debía borrar de mi persona. Para ellos el estar sano era recordar estas experiencias psicóticas como un traspié en la vida, como una, no sé, como una locura temporal, a la cual ojalá nunca me volviera a acordar nuevamente. Pero esto no respondía a las profundas inquietudes que había obtenido yo de estos estados psicóticos. De manera que empecé a darme cuenta que no iba a encontrar ninguna respuesta en este tipo de sesiones y tendría que encontrar las respuestas por mí mismo. En realidad, muchas veces, en medio de estas mal llamadas crisis, entre comillas, me podía dar cuenta de que había un atisbo de realidad dentro de todo esto. Quiero decir realidad en el sentido de que lo que yo estaba experimentando de alguna manera también afectaba en forma física, en forma real, en forma tangible, el universo que me rodeaba. Concretamente puedo recordar la experiencia de haber llegado de noche a mi casa y unos perros me rodearon para ladrarme, para tratar de atemorizarme, y yo lo que hice fue concentrarme en la parte central de mi pecho, creo que debajo del corazón, y emanar una fuerza hacia afuera. Esta fuerza, una fuerza expansiva. Para mi sorpresa, los perros se dieron cuenta de eso. Ellos retrocedieron conforme esta fuerza que emanaba de mí se iba acrecentando y se alejaban con temor. De esa manera me di cuenta de que ellos sí percibían esto que podría ser una experiencia subjetiva, en realidad era una experiencia objetiva. Y así como este ejemplo, me pude dar cuenta por innumerables otros ejemplos y situaciones, me pude dar cuenta que lo que acontecía en mi mundo interno también tenía una respuesta o repercusión en el mundo externo. De manera que entré a la convicción de que estos mal llamados estados psicóticos no eran una realidad meramente subjetiva. De manera que sentí la necesidad de acercarme a algunas escuelas llamadas esotéricas, como la Gnosis, como Nueva Acrópolis, como el Instituto de Allan Kardec, etcétera, el sufismo. Estuve algunos años en estos grupos, llamados a veces grupos de desarrollo, como los grupos de Gurdjieff, para poder encontrar de alguna manera una respuesta a lo que había y lo que estaba experimentando. Debo decir que en algunas situaciones sentí que estaba participando en grupos de personas que no tenían un verdadero conocimiento de lo que estaban diciendo,
Sentí muchas veces que estaba en grupos donde la persona que guiaba dicha agrupación de personas me parecía más bien un charlatán, debo ser honesto con esto, pero también me encontré con personas 100% honestas que también querían encontrar una respuesta a sus inquietudes interiores y que no las encontraban en las vías tradicionales, ni en la literatura científica, ni en la religión, ni en ninguna otra de estas fuentes. Encontré algunas respuestas en algunas de estas instituciones en las cuales se decía que nosotros no solamente éramos este cuerpo físico, también existe un cuerpo astral, un cuerpo mental y toda esta típica literatura contenida en la literatura tipo Blavatsky, en la literatura tipo teosófica. Algunos de estos conceptos pienso que daban respuesta a lo que yo había experimentado. De manera que fue esto lo que me ayudó a mí a verme a mí mismo como un ser humano que había experimentado una experiencia humana, una experiencia normal, ¿ya? Que se veía normal por cuanto nosotros hemos sido educados en un contexto cartesiano, en un contexto racionalista, que niega la existencia de otros tipos de no ordinarios de conciencia. Es más, al día de hoy me encuentro que convivo con estos estados que pienso que para la mayoría de las personas podrían ser llamados psicóticos, pero me encuentro con que muchas de las decisiones que tomo son en base a signos, a casualidades significativas, que como diría Carl Gustav Jung, casualidades significativas que me va presentando la vida a medida que voy transitando por ella. En resumen, lo que logré después de todos estos años de experiencia, después de haber salido bastante rasguñado, bastante a maltraer de estas experiencias, que son experiencias muy fuertes y que muchas personas terminan en sanatorios mentales, creo que he logrado ser un sobreviviente gracias a que he logrado sacar algunas cosas de esta experiencia psicótica, incorporarlas a mi personalidad actual, a mi estructura psicológica actual, y tomar ciertas cosas del racionalismo, ya en un delicado equilibrio que me permite no ser un sujeto 100% racionalista, ni ser un tipo 100% imaginativo, intuitivo, que se deja llevar solamente por estados subjetivos. De manera que este es mi testimonio. Espero no haberlos aburrido a ustedes con esto. Sé que cada uno tiene su turno en esta especie de mesa redonda. Pero bueno, he tratado de decir mi situación personal en estos últimos años con las palabras más acotadas y de la mejor manera que he podido. Gracias por escucharme. Bueno, aquí tenemos, bueno, este señor acaba de dar este testimonio, ¿no es cierto? Pero bueno, esto no es una mesa redonda, señor, esto es un hospital clínico. Y usted está internado hace bastante tiempo y usted continúa con este tipo de delirios, este tipo de explicaciones con las cuales usted se pretende normalizar su mundo delirante, y es por eso que continúa aquí. Esto no es una mesa redonda, las personas que están aquí
no están en rehabilitación como a usted le gustaría creer, sino que son internos, igual que usted, y que no tienen ninguna posibilidad. Voy a ser bien poco empático con usted, no hay grabaciones, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Su familia lo trajo acá y quiero ser bastante sincero. La idea de sus familiares más cercanos es que usted continúe en esta institución todo el tiempo que sea necesario. Le debo advertir que en esta institución no sanamos a nadie y lo más probable es que usted pase hasta el último de sus días en su nuevo hogar, la institución de El Buen Samaritano. No todo lo que es parece ser, y no todo lo que no es termina siendo. Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.